Desalineadas, desalineados, bienvenidas, bienvenidos a su programa de orientación legal y social, La Ley es la Ley, pregunte al doctor. Y el día de hoy vamos a tratar un tema de singular importancia, el canon de arrendamiento en la ley de inquilinato. El derecho universal de las personas a tener una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación económica o social, es un derecho que el Estado, en todos sus niveles de gobierno, debe garantizar y proteger como manda nuestra Carta Fundamental. Pero lamentablemente no todo lo que dice la Constitución se cumple. Y la realidad que vivimos principalmente en nuestro país es que millones de ecuatorianos y ecuatorianas, millones de familias, carecen de una vivienda propia, de una vivienda digna. Por supuesto, viven en inmuebles arrendados y esto ocasiona, mucho más en un escenario de incertidumbre económica, de crisis financiera, de desempleo, muchos problemas entre arrendadores y arrendatarios. Para abordar esta situación, hoy hablaremos justamente sobre el canon de arrendamiento que debe pagar el arrendatario, es decir, la mensualidad que debe pagar acorde a lo previsto en la ley de inquilinato. Inicio entonces con la primera interrogante y le doy la bienvenida a mi compañero de fórmula de todas las semanas, a Mauro Andino Reynoso. Mauro, ¿cómo estás? Bienvenido. Y te planteo la primera interrogante. ¿Cuál es la definición del contrato de arrendamiento? ¿Qué dice al respecto nuestro ordenamiento legal? Bienvenido. Gracias, Mauro. Un gusto poder compartir una vez más en nuestro segmento de orientación legal y social. En programas anteriores tratamos ya, por ejemplo, en términos generales, sobre el contrato de arrendamiento en materia de inquilinato, pero ahora creemos oportuno, en verdad, lo que tú hiciste referencia, especificar lo que tiene que ver con el canon de arrendamiento, es decir, con el valor, el monto que tiene que pagar el inquilino o el arrendatario por ocupar ese bien inmueble. Respondiendo tu pregunta, debo señalar que la ley de inquilinato no define lo que es el contrato de arrendamiento y por ello tenemos que recurrir al Código Civil, en donde se determina que es un contrato en el que las dos partes se obligan recíprocamente. Perfecto. La una a conceder el goce de una cosa o ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra, en cambio, a pagar por este goce, obra o servicio un precio determinado, salvo lo que disponen las leyes del trabajo y otras especiales. Allí está la definición del contrato de arrendamiento. En palabras más sencillas, lo que quiere decirse es que el propietario, el arrendador o quien hace las veces entrega a su inquilino, a su arrendatario, una casa, un departamento, una habitación para que lo use, para que lo disfrute conforme a lo que establece ese contrato, sus cláusulas, sin que vaya en desmedro de lo que establece la ley de inquilinato, comprometiéndose a pagar un canon de arrendamiento y por un plazo determinado. Y en función de lo que tú me estás indicando, quiero plantearte ahí dos interrogantes de cajón y que la gente debe saberlo y que en muchas ocasiones se pregunta, pero desconoce cuál es la respuesta. Es lo siguiente: ¿dice la ley de inquilinato que el contrato de arrendamiento tiene que ser escrito necesariamente o podría ser un contrato verbal? Y la otra interrogante, que está anclada esta, ¿por cuánto tiempo debe durar el contrato de arrendamiento? En relación a tu pregunta, la ley de inquilinato prevé que el contrato puede ser verbal o escrito, como hemos señalado en otros programas. Perfecto. Sí, precisando que cuando pasa el canon de arrendamiento del equivalente a un salario básico unificado del trabajador en general, necesariamente el contrato tiene que ser por escrito. Ese es un elemento muy importante que aportas. Sí. El arrendatario, es decir, el propietario o el representante del bien inmueble, está en la obligación, Mauro, de registrar dicho contrato dentro de los 30 días siguientes a su celebración. ¿Ante quién? Ante un notario o ante una notaria.
los mismos que están en la obligación de llevar un registro numerado y bajo su estricta responsabilidad. Asimismo, en materia de inquilinato, tenemos que señalar que el tiempo mínimo del contrato debe ser de 2 años, muy diferente a lo que ocurre, por ejemplo, con los locales comerciales, en centros comerciales, por ejemplo, que está regido por el Código de Comercio. Perfecto, y ahora ya entrando en el objeto de fondo de esta conversación, de esta charla, del tema que nos ha convocado el día de hoy, el canon de arrendamiento. A veces es muy frecuente escuchar que los propietarios o arrendadores de los inmuebles cobran como canon de arrendamiento, como mensualidad, lo que ellos consideran pertinente, es decir, actúan bajo una discrecionalidad absoluta. Y evidentemente, si es que tú no tienes vivienda propia y necesitas un techo donde protegerte, donde vivir, pues a veces terminas aceptando lo que buenamente te quieren cobrar. ¿Esto es procedente? ¿La ley permite aquello que se pueda cobrar cualquier canon de arrendamiento? De ninguna manera, Mauro. La ley de inquilinato precautela el derecho de los inquilinos o de los arrendatarios y por lo tanto no se puede ir más allá de lo que establece la ley. Debemos sujetarnos al ordenamiento legal y es por ello que las oficinas de registro de arrendamiento o las jefaturas de catastros municipales, según el caso, son las responsables, Mauro, de fijar el monto o el valor de la pensión máxima de arrendamiento de cada local. Y además de ello, deben entregar al arrendador, es decir, al propietario o al que representa al propietario, en el plazo máximo de 4 meses, un certificado en el que tiene que constar la identidad del predio o local inscrito y la pensión, y la pensión mensual para su arrendamiento. Ahora, no es que se puede cobrar lo que quiera. Ahora, ya vamos a eso. Ya vamos a claro. eso. La pensión mensual de arrendamiento, es decir, el valor que tiene que pagar el inquilino de un inmueble, no puede exceder, no puede pasar, en otras palabras, de la 12ª parte del 10% del avalúo comercial con que el inmueble consta en el catastro municipal. Y también se tiene que tomar en cuenta los impuestos municipales que gravan a dicha propiedad. Solo para que nos quede claro, y permíteme recapitular ahí esta última parte que tú señalas. La pensión mensual de arrendamiento no puede exceder, escúchese bien, de la 12ª parte del 10% del avalúo comercial. Así es, Mauro. Perfecto. Efectivamente, para determinar el precio o el valor total, se tiene también que tomar en consideración, Mauro, todos los departamentos, piezas o locales del inmueble, inclusive los que ocupa el arrendador o propietario de esa casa, de ese edificio o de ese inmueble. Cuando se arrienda solo una parte del predio, porque puede ser una casa de 2, 3, de 3 plantas, la pensión o el canon de arrendamiento se fija proporcionalmente a dicha parte, ¿sí? Y finalmente, para fijar la pensión mensual de arrendamiento o el canon de arrendamiento, se tiene en cuenta el estado, condición y ubicación de ese bien inmueble. Es interesantísimo lo que acabas de señalar, es decir, hay una serie de cuestiones o de parámetros que se toman en consideración para poder fijar justamente el canon de arrendamiento. Para poder calcular el canon que se puede cobrar. Así es, y algunos requisitos que precisamente prevé la misma ley de inquilinato. ¿Para qué? Para garantizar precisamente también los derechos del inquilino o del arrendatario y en base a ello pues se pueda pagar un justo precio, hablemos, por ese arrendamiento. Muy claro lo que has señalado, tal vez esta es la parte, el núcleo medular de nuestra conversación del día de hoy, no de esta mañana, estás acordándote de nuestro programa de todos los miércoles en la radio, de este día. Te planteo ahí otra interrogante. En los contratos de arrendamiento, tú bien ya señalaste en una de tus primeras intervenciones
tienen un plazo, una duración de 2 años, ¿verdad? Y a veces se incorpora una cláusula donde se indica que a partir del segundo año de ese contrato de arrendamiento se subirá automáticamente el valor del canon de la mensualidad. ¿Esto es procedente? ¿Es legal? ¿Permite la ley de inquilinato? ¿O igual es una actitud a veces arbitraria del arrendador en contra del arrendatario? Mira, Mauro, obviamente que cuando se suscribe un contrato de arrendamiento, el propietario, el arrendador, incluye una cláusula en la que dice que en el primer año le puede cobrar $300 y que a partir del segundo año se incrementará a $400 o a $500. Eso no es procedente, eso no es legal. ¿Por qué? Correcto. Porque la ley prohíbe pactar señala. el incremento automático de las pensiones de inmuebles destinados a vivienda durante la vigencia de los 2 primeros años. Correcto. A los que hace referencia el artículo 28 de la ley de inquilinato, siempre y cuando el canon de arrendamiento mensual no exceda o no pase de 2 salarios mínimos vitales. Hay que aclarar eso. ¿Sí? Clarísimo. Toda cláusula que esté en contraposición a lo que establece la ley se entiende por no escrita, es decir, ineficaz y que no tiene ningún valor. No es que porque puse esa cláusula tiene que cumplirse, tiene que respetarse. No, así porque es Mauro. Una cláusula que va en contra de la ley, evidentemente. Ahora, ¿qué consecuencia jurídica genera el hecho de que el arrendador o propietario del inmueble incumpla con alguna de las cuestiones que tú nos has señalado, que incumpla con la ley? Es decir, que entre otros asuntos cobre más allá de lo que podría cobrar ese canon de arrendamiento. La ley de inquilinato también prevé esta situación. Quien cobre una pensión mayor a la fijada precisamente por la Oficina Municipal de Arrendamientos o la Jefatura de Catastros, según el caso, es sancionado, Mauro, por el juez de inquilinato. Sí, óigase bien, es sancionado por el juez de inquilinato con una multa equivalente al valor del canon de arrendamiento mensual. Correcto. ¿Sí? Y adicional, está en la obligación de devolver lo que cobró en exceso. Por lo tanto, tiene que liquidarse lo que ha cobrado en exceso con el interés legal. Por lo tanto, hay una multa. La multa es del canon, un canon que cobró del valor de arrendamiento, la restitución de lo que cobró en exceso y el interés legal vigente a la fecha en que el juez ordena la devolución. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que debe seguir? ¿Ante qué autoridad puede presentar este reclamo? ¿Debe contar con el patrocinio de un abogado? Bueno, hemos señalado que necesariamente en estos casos debe contar con el patrocinio de un abogado, bien un profesional del derecho de carácter privado, o si no tiene recursos económicos, acudir a la Defensoría Pública y pedir el patrocinio de un abogado de dicha institución gratuitamente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que le asesore y de esa manera presente la demanda en el trámite sumario conforme establece el Código Orgánico General de Procesos, cumpliendo con los requisitos que establece el artículo 142. Adicional, hay que señalar que la acción para demandar la devolución, Mauro, de lo cobrado en exceso y el derecho a recabar dicha devolución prescribe en 2 años. No es que puede reclamar en cualquier momento. 4 años después, no. Prescribe en 2 años. Recordando además que los derechos de los inquilinos son irrenunciables. Mira esa palabrita. Los derechos de los inquilinos son irrenunciables. Es decir que por más que se ponga en un contrato, en un documento, que el inquilino renuncia a reclamar, sí, o a pedir la devolución en exceso, no es así. Así es. Porque dice la ley que son irrenunciables. Para concluir el tema de hoy, te planteo 2 preguntas que están íntimamente ligadas una con la otra. ¿El arrendador puede solicitar el aumento del canon de arrendamiento? Si es que esto es procedente, ¿cuál es el mecanismo, cuál es la vía?
Y lo contrario, el inquilino, el arrendatario, ¿puede solicitar la rebaja en cambio del canon de arrendamiento? Mira, son dos inquietudes muy importantes y que vale la pena que conozcan nuestras amigas y amigos. Efectivamente, el arrendador o propietario puede solicitar a la oficina de registro de arrendamientos, que es la que se encarga de registrar precisamente o de establecer el monto del arrendamiento, el aumento de la pensión mensual, el canon de la pensión mensual, cuando ha realizado obras que mejoran el inmueble, sí, arrendado, pero no solamente algunos pequeños arreglos, pintura o algo, no, cuando hay mejoras sustanciales en ese inmueble, sí, y también cuando ha transcurrido por lo menos 2 años de haberse efectuado la última fijación del canon de arrendamiento. En ese caso, el arrendador tiene todo el derecho. Lo contrario. En cambio, puede pedir la rebaja. El arrendatario o el inquilino puede pedir la rebaja cuando el local se halla en mal estado. Sí, está en mal estado por el uso normal o por causas de las cuales el arrendatario no es el responsable. Eso es muy importante. En esos casos puede pedir, pero en la práctica, mira, complejo. En el ejercicio profesional que he llevado por algunas décadas, no he conocido algún caso que pida la rebaja. Lo que sí hay que resaltar, Mauro, que es por el estado que estamos viviendo en el país, por la pandemia, por la situación económica, sí se han dado casos que por esta situación económica han llegado a acuerdos entre arrendador y arrendatario para permitir una rebaja en el canon de arrendamiento, no solamente en lo que tiene que ver en vivienda, sino también en locales comerciales, que obviamente está sujeto al Código del Comercio, por ejemplo, de los centros comerciales, o de construcciones que son dedicadas exclusivamente para el asunto comercial. Pero también en lo que tiene que ver con vivienda, algunos propietarios, y que hay que aplaudir esa actitud, han sido generosos, comprensibles al rebajar el canon de arrendamiento. Perfecto, creo que has sido muy claro con todo lo que nos has manifestado, nos has ilustrado, nos has enseñado el día de hoy. Y por supuesto, estamos llegando ya ahora sí al cierre, a la parte final de nuestro programa de orientación legal y social. La ley es la ley, pregunte al doctor. Y será un gusto para mí volver a compartir contigo y por supuesto con cada uno de nuestros seguidores la próxima semana en un nuevo programa. Desalineadas, desalineados, hasta la próxima. Un abrazo para todos. Gracias, amigos. Realmente para mí también, Mauro, un placer poder compartir contigo y de alguna manera, en términos generales, breves, orientar a nuestros amigos y amigas. Hasta la próxima.